El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Antes porque era puro canalete, antes no se veía el motor. El que tenía un motor era porque era millonario, era rico. Un pobre que no iba a tener un motor, nadie le va a salir de fiado a un pescador para que le haga un préstamo. Y entonces llegó la facilidad que nos prestó el Banco Agrario, ya dejamos los remos. Entonces ahora no, ahora con el motor es más fácil todo. Uy, yo al banco le agradezco y al gobierno pues, que está facilitándole a los pobres la situación de tener un crédito. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El gobierno del cambio prevé un crecimiento económico de 2.6% al cierre del año, una tasa de desempleo de un dígito y una tasa de interés competitiva, además de la recuperación del recaudo tributario. Los datos, ya sabemos, del año pasado, oficiales creo que son, determinan que la economía colombiana creció en el año 2024 en medio de una recesión económica mundial o un estancamiento y de un bajo crecimiento colombiano que llegó a ser del 0,6%, creció 8,1%. Nunca antes en la historia de Colombia la agricultura había crecido tanto. Nunca. El plan financiero al final lo que busca es mejorar el déficit. Nuestro plan financiero reconoció un déficit del 6,8%, un déficit fiscal, que es una cifra, digamos, importante, pero que es transparente. Este plan financiero busca recuperar el déficit fiscal a un 5,1%, un plan financiero donde hemos recalibrado la proyección del PIB del 3 al 2,6, dado el cambio de condiciones internacionales. Un plan financiero en el que esperamos que la inflación llegue a su rango meta pronto, y este es el escenario que nosotros planteamos en ese plan, un plan en el que mostramos que cumplimos la regla fiscal. Hay unos debates alrededor de transacción de única vez con el CARF, pero son los debates donde tenemos todo el sustento técnico. Estos 12 billones ya se recortaron en el 2025. De hecho, nosotros tenemos un presupuesto de 523 billones sujeto a ley de financiamiento. Sin ley de financiamiento será un presupuesto de 511 billones, donde lo que hemos hecho preliminarmente es un aplazamiento, y es un aplazamiento en el que podemos aún tener algún margen de juego de desaplazar partidas si tuviéramos futuros ingresos, pero si no, parte de ese aplazamiento se consolidará como recorte con la posibilidad de evaluar aplazamientos en todos los momentos del año. De hecho, vamos a hacer un ajuste a esos aplazamientos muy pronto para reconfigurar unos rubros entre pensión y educación, que ya daremos noticias de eso la siguiente semana. Serán los elementos que hay que analizar según el comportamiento del Congreso, según la posibilidad de los espacios que tengamos a hacer una tributaria. Creo que es un punto que hay que revisar mes a mes cómo se va comportando el recaudo, pero bueno, creo que arrancamos el año con un rezago de 50 billones que nos pone en estrechez de caja. Y al final creo que a la gente hay que aclararle siempre, ¿no? que un recorte no es de plata que no exista o que yo no quiera gastar, sino al final es plata que no logré recaudar por diferentes momentos, y eso fue el año 24, donde tuvimos que recortar 28,8 billones que estaban presupuestados, pero que no iban a llegar a la caja, y eso nos metía en una presión muy grande. Hablar de recortes en este momento realmente es muy prematuro. Estamos esperando un muy buen desempeño de las cifras tributarias. En enero tuvimos una muy buena noticia, tuvimos un recaudo superior al que habíamos proyectado para enero del mes. En febrero vamos a ver cómo se portan esas cifras, y una de las cuestiones que tenemos que señalarle a la ciudadanía es que hemos sido supremamente responsables en la administración de la política fiscal. Lamentablemente en 2024 tuvimos
un evento inesperado en la caída del recaudo tributario con respecto a las metas del presupuesto e incluso con lo histórico. O sea, lo que tuvimos el año pasado fue una caída histórica de ingresos por muchas razones, por un menor crecimiento económico, por unos elementos que están relacionados con los precios de ciertos commodities como el carbón, el adelantamiento que se había hecho, digamos, en la recolección de impuestos en el 2023. Entonces, todos estos elementos golpearon la capacidad nuestra de recaudo y nos vimos obligados a hacer un recorte, un fuerte ajuste de gasto de 28.3 billones de pesos, que en Colombia nunca se había hecho, pero había que hacerlo para responder con mucha responsabilidad con las finanzas del país. Esto pues implica también que tuvimos que aplazar una parte del gasto y lo estamos pagando de manera cumplida en los primeros meses del año 2025, de tal manera que el Gobierno Nacional sigue honrando sus compromisos, sus deudas, no solamente con los acreedores financieros, sino también con el resto de la sociedad, que es justamente para lo que el presupuesto se diseña. El presupuesto que planteamos en el mes de junio del año pasado, que radicamos en julio al Congreso de la República, se planteó por un monto de 523 billones. Pero 12 billones de ellos estaban dependiendo de la aprobación de la ley de financiamiento. Como esta ley finalmente no se aprobó, en realidad en este momento nuestro techo de gasto es de 511 billones de pesos. En enero de este año emitimos un decreto de aplazamiento de partidas por 12 billones de pesos que no estaban financiados. La estrategia que escogió el Gobierno Nacional para este aplazamiento es tocar lo menos posible la inversión pública y dentro de la inversión pública no tocar la inversión social, porque además de todo, de ser un mandato constitucional, es un compromiso del Gobierno Nacional mantener el gasto orientado hacia la población pobre y vulnerable del país. Entonces es un mensaje que el señor Presidente de la República transmitió al equipo económico y que nosotros lo plasmamos básicamente ese decreto de aplazamiento. La meta de la DIAN en nuestro plan financiero es de 299 billones. Es un reto, los 299 es un reto, no es una cifra nada fácil. El director de la DIAN está buscando nuevas estrategias, combinación con datos de la UIAF, buscar diferentes estrategias que nos lo permitan cumplir, pero esta debe ir acompañada quizás de otro tipo de debates alrededor, como posibles aplazamientos, como posibles elementos de reprogramaciones presupuestales y por supuesto rezagos que en el 2026 también los tendremos. Uno diría que ningún presupuesto es suficiente nunca para todas las necesidades, ¿cierto? Digamos, las necesidades del país pueden ser mucho más grandes, el país necesita invertir, además de los temas tradicionales de seguridad, no solamente seguridad nacional, sino seguridad urbana. Seguramente hay muchas demandas de recursos, pero también tenemos que invertir en temas nuevos, que son la transición energética, la adaptación al cambio climático, la superación de las causas históricas de la desigualdad, y estos son compromisos de gobierno que no se resuelven fácilmente ni en el corto plazo, sino con visiones de largo plazo. Eso, digamos, en ese sentido, las necesidades de gasto siempre van a ser mayores, pero todo gasto depende de sus fuentes de financiamiento. Entonces, uno quisiera tener un presupuesto mucho más grande, pero en este momento nuestras capacidades de recaudar y nuestras capacidades de colocar deuda en el mercado, pues nos tienen una limitación en ese techo de 511 billones. El tema de los presupuestos máximos sí había sido planteado, no en el presupuesto, pero se va a pagar con recursos de deuda, y el Consejo Superior de Política Fiscal ya había dado una aprobación previa para utilizar ese cupo de endeudamiento. Así que en ese término, y tal como lo hemos anunciado recientemente con la emisión de las distintas resoluciones de distribución de recursos, contamos con los recursos para llevarlos al sistema de salud y atender los ordenamientos de la Honorable Corte Constitucional. En este sentido también depende de las disponibilidades de caja, porque las disponibilidades de caja son las que mandan. Aquí, digamos, más que el presupuesto, lo que manda es la caja, y pues pudimos racionalizarla para honrar con ese compromiso. Los otros temas de la UPC pues también tienen una posibilidad
dentro del escenario fiscal y presupuestal, pero estos ya son temas que fundamentalmente le competen a la administración del sector, de cómo administra sus recursos y cómo prioriza en atención no solamente de los fallos, sino también de la política de gobierno. Pues creo que ahí también el parte es de tranquilidad, porque estos recursos pues digamos se pueden mover dentro del sector y podrían eventualmente, si es la decisión del ordenador del gasto, pues atender todos estos tipos de órdenes judiciales que se toman desde distintas instancias. Digamos que hay muchas formas de poder variar el presupuesto. En algunos casos se pueden hacer ajustes, redistribuciones del presupuesto, sacar recursos de donde no se necesitan para llevarlos a donde sí van a ser eficientes, pero eso requiere mucho de la colaboración de las entidades. Tener un techo presupuestal más grande dependería de una reforma tributaria, y una reforma tributaria se aprueba en el Congreso, entonces dependeríamos también del ánimo del Congreso para que tuviéramos un techo de gasto más grande. Yo creo que no solamente hay problemas relacionados con el orden público, sino que actualmente también estamos enfrentando distintos tipos de riesgos relacionados con la ola invernal que estamos sufriendo en este momento. Tenemos mucha presión, sobre todo con los temas de cumplimiento de acuerdos de paz, donde hay unas expectativas muy grandes que también son demandas urgentes de la ciudadanía y que creo que son algunos de los puntos que también reclaman atención. La seguridad en muchas regiones del país, los temas relacionados con cambio climático, que ha sido un tema que se ha abandonado históricamente en el país y que en este plan de desarrollo constituye un centro fundamental de enfoque del gobierno nacional, y los temas relacionados con honrar y cumplir con los acuerdos de paz. Creo que ahí se va a reclamar muchos recursos. El señor presidente de la República y su gabinete emitieron un decreto de estado de conmoción interior para el Catatumbo, y esto va a dar unos recursos adicionales que en este momento se están programando en el presupuesto para ponerlos en las prioridades, y las prioridades justamente allí están orientadas en dos de esos tres temas que estoy señalando: en los temas de atención a víctimas y en los temas de fortalecer al Ejército Nacional y sus capacidades operativas en el territorio. Digamos que esto está relacionado con el tema puntual de Catatumbo, pero yo creo que ahí entendemos las necesidades de la fuerza militar, que son importantes en un país que lamentablemente sigue en un conflicto muy duro y que seguramente tiene que venir acompañada de otros elementos. No solamente, digamos, no podemos abandonar, no podemos dejar el ejército solo en acción. Tenemos que llegar con atención a las víctimas, tenemos que llegar con infraestructura vial, con infraestructura educativa, con infraestructura de salud, y dar muchas respuestas a la población del Catatumbo de la manera más efectiva posible. Una de las cosas que también hemos hecho, no se había hecho antes, es poder hacer optimizaciones y eficiencia del gasto. Se criticaba mucho el año pasado en muchos espacios que el gobierno nacional gastaba mucho en burocracia, y es porque había un desconocimiento enorme de que en realidad el funcionamiento del gobierno no es solo burocracia. La mayor parte del funcionamiento, del rubro de funcionamiento, son transferencias, dentro de las cuales las más grandes son a pensiones, al Sistema General de Participaciones, al sistema de salud y a las universidades públicas. Y esos son inflexibles, o sea, yo no los puedo tocar. Entonces, en la medida en que buscamos dentro del gasto de funcionamiento cosas que sí pudiera tocar, me introducía eficiencias y mejoras en el gasto de funcionamiento, pudimos evitar tocar la inversión pública y particularmente la inversión social. Entonces, con esa misma estructura que hicimos el recorte el año pasado, el aplazamiento de este año tiene la misma filosofía: presionar los gastos de funcionamiento a la baja. Cualquiera se da cuenta de que nuestros ajustes se hicieron más por gastos de funcionamiento que por inversión, y tratar de mantener, insisto, dentro de esa inversión, mucho cuidado con las inversiones que ya venían golpeadas porque el espacio fiscal, pues digamos, no nos daba para un incremento mayor del presupuesto. Yo solamente quiero señalar que el presupuesto del año 2025 con respecto al del año 2024, el real de 511, explica solamente un crecimiento del 1,2%. Es decir, ni siquiera creció por inflación y no creció por el crecimiento económico. Y esto lo hacemos para poder controlar un gasto
que no puede conciliarse con el nivel de ingresos y para garantizar la estabilidad económica del país. Estos son esfuerzos que muchas veces no son comprendidos, pero que son responsables y priorizando, como insisto, la inversión social y la inversión pública, que es lo más importante para las líneas de acción del gobierno. Yo creo que nosotros tenemos discusiones técnicas con el CARF. La única forma de cumplir la regla fiscal no es solo con recortes, se pueden reprogramar vigencias futuras, se pueden hacer acuerdos con otros actores, se pueden incluso utilizar elementos técnicos como las transacciones de única vez para corregir ciclos que no tiene la regla fiscal, como el ciclo de carbón que no lo tiene nuestra regla. Entonces creo que la regla fiscal no es blanco y negro, sino que hay que abrir allí un debate interno sobre lo que es la regla, sobre el momento en el que fue pensada y cómo se tendrá que actualizar hacia futuro. El rol del CARF no solo debe ser simplemente un guardián de la regla, sino también propositivo todo el tiempo. La idea de recortar 40 billones que propone el CARF es una idea hasta risible cuando alguien habla con gente experta en los temas fiscales. Y es porque eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que en esos 40 billones vamos a incluir los subsidios que van a la población más pobre del país y que están en el DPS, o vamos a dejar de pagar subsidios eléctricos, ¿qué es lo que vamos a dejar de pagar? O sea, digamos, uno no puede hablar del presupuesto, digamos, aterrizando matemáticamente el asunto. Y yo creo que ese es uno de los grandes defectos que tienen ese tipo de pronunciamientos. Toda línea de gasto que yo recorte significa que algo no va a recibir, ¿sí? Es muy fácil decir recorten 40 billones, pero en esta oficina, que es donde tenemos que ponerlos en práctica, es donde empiezan a surgir los problemas. Yo creo que ahí el CARF falla en ese diagnóstico y es un diagnóstico que está hecho sobre la premisa de que se incumplió una regla fiscal. Nosotros somos conscientes de que hay un problema presupuestal que estamos corrigiendo, ya indiqué, hicimos un recorte el año pasado, la programación del 25 fue muy austera, fue muy en línea con nuestras capacidades, esperamos mucha mejor respuesta de la DIAN en este momento. Pero realmente la cumplimos porque hay una forma de señalar que esa caída en los ingresos fue un evento desafortunado, inesperado e irresistible. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos y también como secretario técnico del CONFIS estamos tranquilos frente a esa visión del CARF, que es plenamente libre de decir lo que quiera, ¿cierto? Es una entidad autónoma, pero tampoco podemos quedarnos callados diciendo pues, que no la cumplimos. Sí la cumplimos, utilizamos unos mecanismos y estamos en el compromiso además de ir más allá de lo que usualmente ha sido la gestión fiscal del país, con un discurso sobre austeridad fiscal, sobre control de gasto. Nosotros sí creemos que la regla fiscal que tenemos en este momento es una regla fiscal que tiene unos diseños institucionales que limitan mucho la acción de los gobiernos y que no están reconociendo cosas que durante estos 3 años se han realizado. Por ejemplo, el CARF no reconoce el impacto de haber pagado más de 36 billones de pesos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue una deuda heredada del gobierno anterior, por las razones que haya sido, ¿sí? Por las razones que haya sido. En segundo lugar, tampoco reconoce que buena parte de la presión fiscal que tenemos en este momento la del mismo servicio de la deuda. Nosotros tenemos un servicio de la deuda que tenemos que honrar, que ha sido un principio de este gobierno y de todos, es pague la deuda primero. Los mercados siempre están pendientes de que nosotros demos unos mensajes positivos en ese sentido y eso hay que reconocer que lo hemos hecho a costa de estrechar la inversión pública en sectores que pues, posiblemente no se sientan cómodos con esas decisiones, pero pues no tenemos otra manera, y hacer mucho más óptimo el funcionamiento en muchos rubros que lo tenemos que hacer. Lamentablemente no hay mucho margen de maniobra y lo que podemos hacer aquí es siempre insistir en utilizar los recursos de la manera más eficiente y si es posible utilice menos recursos de los posibles y hace un diálogo con las entidades para poderlo lograr. Yo considero que el gasto no es desbordado, si ustedes lo miran macroeconómicamente no es desbordado, pero tenemos que garantizar que se pueda financiar y que podamos resolver en 2025 el desequilibrio que nos generó 2024 con ese problema de recaudo tributario que tuvimos. Durante la pandemia se dedicaron casi 2 puntos del PIB a la emergencia, hizo que el gasto de gobierno nacional central creciera,
pero por ejemplo no se pagó el FEPEC. Entonces fue una deuda que quedó pendiente, que este gobierno en el 23 y en el 24 lo ha pagado. En el 24 pagamos 20 billones de pesos al FEPEC. Entonces acá lo que hay que decir es que se están pagando todavía unas deudas de la pandemia. Y si bien la pandemia terminó en la cotidianidad, en términos de deuda, en términos financieros le mete un peso. De FEPEC para este año, que ya hay que decirlo, ya se ha logrado cerrar de una manera importante. Para este año el déficit del FEPEC es alrededor de 8 billones, ya no los 26 con los que se recibió ni los 20 que teníamos el año pasado. Este gobierno subió el precio de la gasolina para cerrar el déficit del FEPEC. Con el diésel ha sido un poco más complejo con el sector de los camioneros, y es en estos puntos y en estos escenarios donde el déficit pues del FEPEC existe, pero es mucho menor y se ha ido cerrando y se ha cumplido y se han buscado todas las estrategias y los caminos financieros para cerrarlo, pero que es una deuda que viene desde el gobierno anterior y que le mete peso al gasto público junto con el crédito flexible de la pandemia. Hoy lo que hay que decir es que el gasto no aumenta por un despilfarro o irresponsabilidad de un gobierno, sino por una estructura inflexible, por una estructura de deudas previas de la pandemia. Mientras no se lleguen a acuerdos con los camioneros, es imposible cerrarlo, y el déficit y el precio del diésel no se va a subir sin un acuerdo con ellos. Se han cumplido muchos acuerdos, se les ha reconocido ya los recursos que estaban en el fondo de carga para chatarrización y demás, se han estado cumpliendo muchos de los acuerdos, pero al final el punto primordial siempre será el debate que tenemos sobre precio de diésel. Nosotros no podemos seguir subsidiando el diésel. 8 billones es un rubro muy importante con el que se puede hacer gasto social, sedes universitarias, programas bien importantes para la población, y no podemos seguir subsidiando el precio del diésel, no solo para los camioneros, sino para muchos colombianos que tienen camionetas de alta gama. Hemos estado pagando las cuotas del crédito del Fondo Monetario, donde el siguiente año será la última cuota. El crédito del Fondo Monetario no da mucho margen y se ha pagado, pero también nos mete presión a los niveles de deuda. Pues las proyecciones macroeconómicas tienen un buen escenario, una buena proyección. Estamos esperando que este año el PIB crezca 2.6%, es un buen dato respecto al 0.7 que fue en el 23. Y al 1.7 del 24, este año estamos esperando 2.6, una inflación que vuelva al 3.6, una tasa de desempleo por debajo del 10% que es estable para Colombia, un déficit de cuenta corriente que se ha corregido. En general el escenario macroeconómico muestra un mejor desempeño y creo que eso va a permitir afrontar el reto fiscal que tenemos. Este año tenemos retos fiscales, pero con un 2024, un 2025 con mejores expectativas. Yo creo que los planes de austeridad les falta un ajuste de tuerca, y en eso creo que ustedes tienen la razón. Son saludos a la bandera si uno no tiene mecanismos eficaces de control. Actualmente estamos trabajando en la Dirección General de Presupuesto junto con el equipo de Ciencia de Datos en identificar en qué se está gastando, sobre todo en unos rubros muy específicos que son los de adquisición de bienes y servicios, y dónde se puede optimizar y racionalizar. Por ejemplo, hemos encontrado que dos entidades públicas pagan valores distintos por los mismos servicios. Si uno pudiera establecer criterios realmente de información sobre cuál debería ser el precio objetivo al cual yo puedo comprar un determinado bien o servicio, eso sería un coadyuvante a estos decretos de austeridad, que realmente, creo yo, nosotros siempre insistimos en lo mismo, depende mucho de la voluntad de las entidades, de las mismas capacidades, y donde no necesariamente en todas la austeridad es una buena noticia, ¿sí? La gente a veces lo ignora, pero hay entidades que dependen muchísimo de las contrataciones de prestación de servicios porque no tienen plantas de personal. Nosotros en la política de este Plan Nacional de Desarrollo se habló de la formalización de las plantas, justamente porque en realidad muchas entidades dependen de una ingente cantidad de contratistas. Yo lo que creo es que si esta política de fortalecimiento de las plantas de personal se sigue aplicando en el tiempo, pues las plantas van a dejar de depender de contratistas y la función pública va a ser mucho más fluida y organizada. Yo creo que la mayor parte de los que hemos sido contratistas, yo también lo fui, sabemos que enero y febrero son 2 meses donde no hay contratos, pero muchas veces para poder trabajar nos exigen ir o le exigen a la gente ir.
Yo creo que eso se soluciona si usted tiene una planta pública más profesionalizada y que le paguen por su trabajo. Eso es un poco lo que buscamos. En la medida en que logremos hacer eso, la dependencia de los contratistas va a ser menor y se va a utilizar para lo que es decir, para atender las capacidades que las entidades no tienen. Y en otros aspectos, pues digamos, posiblemente no haya mayor margen, como por ejemplo en algunos casos, algunas políticas de austeridad hablan de ahorrar en fotocopias. Pues bueno, eso ya hoy se hace, porque la mayor parte de la gestión pública hoy es digital. Sin embargo, creo que hay que insistir, hay que decir, hay muchos frentes en los que se puede ser más eficiente. No es que haya un gran derroche, esa historia del gran derroche, yo no la he visto, nosotros no vemos esos grandes rubros de derroche, pero sí hay que ser mucho más eficaces con el gasto. Y eso depende también de la capacidad que tengan las entidades de ver que pueden hacer mucho más con los recursos que tienen e incluso algunas veces con menos recursos. Esto es un poco lo que las experiencias de los decretos de austeridad nos han dejado. Esto será, creo que ya una decisión de las próximas semanas si vamos o no vamos, o si apoyamos uno de los proyectos que hayan en el Congreso, pero de nuevo, ya 3 impuestos importantes se fueron hacia el catatumbo y el espacio para impuestos que podamos recoger en esta vigencia son mínimos y le explicaremos eso al señor presidente. Esa decisión política de tener una reforma tributaria, pues digamos sí, en un año preelectoral es complejo, es difícil, el ambiente político está muy enredado, pero yo creo que el Congreso ha entendido los impactos de sus decisiones. Ahora, la reforma que se plantea no es una reforma que golpea la canasta básica de los colombianos, por lo menos en lo que se pone en el tintero en las ideas globales. Nadie ha pensado afectar el IVA de la canasta básica, ni bajar el umbral para la declaración de renta, donde creo que no podríamos ganar mucho. Creo que la mejor reforma tributaria en este momento es la que está planteada, la que se puede conseguir y la que nos dé recursos para este año, para el año 2026. Pero yo creo que ya es un trabajo de los políticos saber si se ponen de acuerdo en si la van a aprobar o no. El año pasado no hubo ambiente político, este año creo que hay muchos cambios, el escenario político cambia rápidamente y pues habría que ver, no puedo saber si lo van a hacer o no. Lo que sí es clave decir es que si no tenemos una reforma tributaria, pues vamos a tener que seguir con 12 billones de pesos aplazados y que muchos rubros de gasto no se van a poder honrar debido a esa decisión que tomó el Congreso en su plena autonomía y en su capacidad. Claro, lo hemos dicho, ya aplicarían para el 2026 porque este año están asociados al catatumbo, pero eso es parte de nuestra política. Gracias a este proyecto de Caminos Comunitarios para la Paz han sido mucho beneficio realmente, que es que anteriormente nos tocaba a nosotros a lomo de mula. La gente sufre para sacar sus productos. De pronto para citadinos, para las ciudades esto es pequeño, para nosotros es inmenso. Es la primera vez que un gobierno voltea los ojos hacia una comunidad, hacia los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Es algo muy grande. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.